Muy bien, chicos, iniciamos tercer trimestre. El tema del día de hoy es funciones. Y vamos a hacer funciones en la primera parte. Lo hemos dividido en dos partes. Entonces, vamos a entender primeramente el concepto de función, ¿sí? Vamos a entender las relaciones que existen dentro de una función. ¿Qué es una función? ¿Cuándo se dice que una relación es una función? Y a partir de ahí vemos los ejercicios que aparecen. Primero, para saber qué es una función, tenemos que definir un par ordenado. ¿Qué es un par ordenado? Recordemos la primaria. Cuando hemos visto un plano cartesiano, ¿sí? Veíamos que un par ordenado estaba conformado, ¿sí? Por dos números que pertenecían ambos, por separado, a un eje distinto. Recordemos, a ver, vamos a dibujar un plano cartesiano, ¿sí? Aproximadamente algo así. Entonces decíamos que un par ordenado estaba compuesto por dos números, ¿no? Por ejemplo, el número de acá que sea un 4, el número de acá que sea un 7. Entonces, con la combinación de estos dos de acá, te daba un punto, ¿sí o no? Entonces acá encontramos lo que era un par ordenado. Y siempre tomábamos como referencia acá el eje X y acá el eje Y, ¿no? Acá la primera coordenada y acá la segunda coordenada. Entonces existe lo mismo justamente acá, ¿no? Un par ordenado está compuesto por dos componentes. Primer componente y segundo componente. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Similar a lo que dibujé hace un momento, el plano cartesiano, yo no puedo decir que A, B es igual a B, A. Yo no puedo decir que si acá pongo 3 y acá pongo 6, ¿sí? Esto no va a ser lo mismo que por acá que ponga 6 y que por acá ponga 3, por ejemplo, ¿no? Si hago algo así, imagina que acá pongo 6 y acá pongo 3. Estamos hablando de dos puntos diferentes, ¿sí? Ese de acá, este punto de acá, por ejemplo, es el 3,6. Y este punto de acá es el 6,3. ¿De acuerdo? No son los mismos. Ojo, no es conmutativa, por eso es. Ahora, ¿cuándo decimos que dos puntos, dos pares ordenados son iguales? Cuando las primeras componentes son iguales y las segundas componentes también son iguales. A es igual a C y B es igual a D. Ahora tenemos lo que es el producto cartesiano. ¿Qué es un producto cartesiano? En este caso vamos a tomar pares ordenados, ¿sí? De tal manera que A, B, que A pertenezca a un conjunto. Acá vamos a corregir, chicos, ¿sí? Acá corríjanlo, por favor, acá no es B, acá tiene que ser A. A que pertenezca a un conjunto A y B pertenezca a un conjunto B. Es decir, A por B, A por B está formado por los pares ordenados A, B, tal que A pertenece al conjunto A, o sea, en el mismo orden A, la primera coordenada pertenece al primer conjunto. Y B, que es la segunda coordenada o la segunda componente, pertenece al segundo conjunto, en este caso el conjunto B. A no es igual al conjunto vacío y B no es igual al conjunto vacío. Es decir, A tiene al menos un elemento y B también tiene al menos un elemento. Propiedades, A por B no es igual a B por A. Es decir, si yo hago un producto de pares ordenados, no va a ser lo mismo multiplicar A por B que B por A. No es conmutativo. Ahora, el número de elementos de A por B, del producto cartesiano A por B, es igual al número de elementos de A por el número de elementos de B. Ahora, ¿cómo esto lo transforma? A ver, vamos a hacer un ejemplito chiquito, a ver. Voy a colocarla como ejemplo para que puedan visualizarlo mejor. Imaginemos que mi conjunto A tiene los números, digamos, a ver, 2, 3 y 4, digamos, ¿ya? Y tengo mi conjunto B que tiene los números 7 y 9. Entonces, si yo quiero hacer el A por B, entonces, ¿qué significa esto? Que van a estar todos los pares ordenados, miren, ¿ah? Todos los pares ordenados compuestos primeramente por los números que van a ser las primeras componentes que pertenecen al conjunto A y por los números que pertenecerán a la segunda componente que pertenece al conjunto B. Es decir, el primer par ordenado sería el 2,7. El segundo par ordenado sería el 2,9. El siguiente sería el 3,7. El siguiente sería el 3,9. El que sigue sería el 4,7. Y por último, el 4,9. Eso sería el producto cartesiano.
Todos, en todo momento estoy usando primeramente, ojo, los números que pertenecen al conjunto A. Ahora, lo utilizo dos veces, ¿por qué? Porque hay dos coordenadas justamente, pero hay dos números en el conjunto B. 2,7, 2,9, 3,7, 3,9, 4,7, 4,9, ¿no? Ahora, ten en cuenta que es diferente si yo hago B por A. Porque si yo hago B por A, entonces las primeras coordenadas van a pertenecer al conjunto B. En este caso sería 7,2. Sería 7,2, 7,3, 7,4, 9,2, 9,3 y 9,4. Esas serían las coordenadas, en este caso los pares ordenados, pertenecientes a B por A. Y si te das cuenta, no es lo mismo. ¿De acuerdo? En el primer caso, las primeras coordenadas, las primeras componentes, justamente son los elementos que pertenecen al conjunto A. 2,7, 2,9. 3,7, 3,9. 4,7, 4,9. Acá están. Acá están las primeras coordenadas. ¿Te das cuenta? Entonces tiene que ver el orden bastante, influye mucho el orden. Y lo mismo pasa con B, ¿no? Primero tomo en este caso como referencia a los elementos del conjunto B. 7, 7,2, 7,3, 7,4. 9, 9,2, 9,3, 9,4. Entonces, esto es justamente lo que es un producto cartesiano. Y acá también se cumple la otra propiedad, ¿no? Mira, el número de elementos de A por B es igual al número de elementos de A por el número de elementos de B. El número de elementos de A por B, ¿cuánto es? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pares ordenados. Que está, en este caso, el número de elementos de A es 3. El número de elementos de B es 2. 3 por 2 también me da 6, ¿no? Justamente lo mismo, ¿no? Muy bien. Sigamos entonces. Ahora, ¿qué es una relación? Definamos qué es una relación. Una relación de A en B, ¿sí? Es todo su conjunto R de A por B. Es decir, mira, lo que hemos hecho hace un momento, imaginemos, ya que tenemos esto, mira, lo mismo, ¿ah? Ya, este es en este caso A por B y B por A, ¿no? Ya, vamos a tomar A por B. Ahora, yo quiero hacer una relación que me diga lo siguiente, mira. R va a ser igual, mira, todos los pares ordenados A, B, ya, de tal manera que A, B pertenezca a por B, ¿de acuerdo? Y además, mira, vamos a decir que, a ver, que A más B es igual a un múltiplo de 3. Mira, mira, mira. Y A más B es igual a un múltiplo de 3. Ya, ¿qué significa esto? Ah, ya. Mi relación me dice lo siguiente, que del producto cartesiano A por B, voy a tomar un subconjunto, o sea, de estos pares ordenados voy a tomar un grupito, de tal manera que además de que pertenezcan al producto cartesiano A por B, tiene que cumplir con esta condición, y la condición te la va a dar el problema. La condición va a variar, el problema te lo va a dar. A más B es igual a un múltiplo de 3. O sea, yo tengo que buscar un par ordenado, de tal manera que la suma de los componentes de ese par ordenado sea, en este caso, un múltiplo de 3. En este caso, por ejemplo. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, en A por B, 2,7. Si yo sumo 2 más 7, me da 9. Y 9 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, este sí entra en la relación. 2 y 9. 2 más 9 es 11. No es un múltiplo de 3. No entra en la relación. 3,7. 3,7 suma 10. No es un múltiplo de 9. 3 más 9 te da 12. Si es un múltiplo de 3. 4 más 7 te da 11, no es un múltiplo de 3. Y 4 más 9 te da 13, no es un múltiplo de 3. Por lo tanto, yo puedo decir que R va a ser igual entonces a los elementos 2,7 y 3,9. Y esa sería, en este caso, la relación. ¿De acuerdo? ¿Cumple con esta condición? Sí.
¿Pertenecen a por B? También. Y listo, nada más. ¿Qué más seguimos? Ahora, justo lo que acabamos de ver, miren, lo que acabamos de ver hace un momento, vamos a ir con este ejemplo, vamos a ver lo que es el dominio y el rango. El dominio es de una relación, en este caso al conjunto de todos los elementos, ¿sí? Que A pertenece a A y B pertenece a B, ¿no? Con A con B pertenece a los reales. Entonces, el dominio justamente vienen a ser las primeras coordenadas, en este caso de la relación, mira. Si yo veo la primera coordenada de la relación es 2 y acá es 3. Por lo tanto, yo voy a decir que el dominio de la relación va a ser igual a 2 y 3. Así suelto los elementos. Cuando hablamos de dominio. Ojo, dominio de la relación. Y cuando hablamos de rango, hablamos justamente de las segundas componentes, que en este caso sería 7 y 9. Acá están. 7 y 9. Dominio es la primera coordenada y rango es la segunda coordenada. Tengan en cuenta ese detalle, por favor. ¿Sí? Dominio es la primera coordenada y rango es la segunda coordenada. Acá hay un ejemplo también, ¿no? Tenemos estos pares ordenados, menos 2,0, menos 1,3, menos 7,7, menos 8,4, menos 5,4. ¿Cuál es el dominio? Todas las primeras coordenadas. Menos 2, menos 1, menos 7, menos 8 y menos 5. ¿Y cuál es el rango? 0, 3, 7, 4. 4 se repite 2 veces, por lo tanto consideramos solamente una vez nomás. Y listo, nada más, súper sencillo. Ahora veamos lo que en este caso es la definición de una función, porque justamente ya hemos visto lo que es un par ordenado, producto cartesiano, y lo que es una relación, lo que es el dominio y el rango. Ahora, no toda relación es una función, eso quiero que tengan en cuenta. No es lo mismo decir relación y función. Ahora, ¿qué es una función en sí? En este caso tenemos dos conjuntos no vacíos A y B, pueden ser iguales ambos, no hay problema, ¿sí? Llamaremos función definida en A valores en B. O también conocido, esta parte es importantísima, por favor tenganla en cuenta, función de A en B. A toda relación, que en ese caso sea F, ¿sí? Con letra F, que esté incluido en A por B, que tiene la siguiente propiedad. Que el par ordenado A, B perteneciente a F, la función, y A, C perteneciente a F, también la misma función. En este caso, si estos dos pares ordenados pertenecen a F, con la primera coordenada que se repite, si te das cuenta, entonces va a ocurrir que B va a ser igual a C. ¿Qué significa esto? En una función, la primera coordenada siempre le va a corresponder como solamente una segunda coordenada, nada más. Ojo, a una primera coordenada, perdón, le corresponde una única segunda coordenada. Es decir, por ejemplo, yo tengo 2,6, 3,9, ¿sí? No hay problema que relación sea. 7, menos 2, digamos, 7, menos 2. ¿Qué más? A ver, 9,0 menos 5,6. Sí, imaginemos, ya estamos acá suponiendo nada más. Ya, ahora imaginemos que yo por acá pongo nuevamente el 3 y pongo 3, menos 5, digamos. Entonces, esto que estoy escribiendo acá en este lugar no sería una función. ¿Por qué? Porque mira, a una primera coordenada, ¿sí? Le estoy dando dos valores distintos de segunda coordenada. Entonces, cuando ocurre esto, esto no se llamaría función. ¿De acuerdo? Esto no se llamaría función. ¿Cuándo sí se llama función? Cuando en este caso, la primera coordenada sí es única. Ahora, si acá yo hubiese puesto de repente 9, nuevamente no hay problema. Ahora, alguno dirá de repente, vamos a poner otro valor. Acá vamos a ponerle 1,17. Ahora, uno me dirá, profesor, pero acá la segunda coordenada se repite. En el primer ejemplo que usted ha dado, y por acá en este ejemplo que usted ha dado, se repite la segunda coordenada. ¿Se puede eso? Sí. La segunda coordenada sí se puede repetir. Esta sí no hay ningún problema. Pero la que no se debe repetir,
con otra coordenada, con otra segunda coordenada distinta, tiene que ser la primera coordenada. A una primera coordenada solamente le pertenece, ¿sí? Una segunda coordenada, nada más. Pero a la segunda coordenada sí pueden llegar muchos, en este caso, primeras coordenadas. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con llegar. Una función f es un conjunto de pares ordenados de elementos en la que dos pares distintos nunca tienen el mismo primer elemento, ¿de acuerdo? No puede haber un primer elemento con dos segundos elementos diferentes, ¿de acuerdo? Si no, no sería una función. Ahora, la notación es la siguiente. Vamos a ver esta notación que se llama esta gráfica, en este caso por círculos. F es una función de A en B y se designa de esta manera. A, y quiero que veas la dirección de la flecha, ¿sí? A en B. O también, gráficamente se ve así, ¿no? A en B. A todos los elementos de A le corresponde el elemento que está en B. Se lee F es una función de A en B. Ojo, si el par ordenado A, B pertenece a la función, entonces decimos lo siguiente, que el F de A es igual a B. Ahorita vamos a ver esto en un momento, en un ejercicio. Si F es una función de A en B en el conjunto A, se llamará conjunto de partida. Mira, estamos iniciando en el conjunto A. Conjunto partida de la función y B al conjunto de llegada. El dominio de una función se designa por D de F y se define como el siguiente conjunto. A ver, vamos a traducir este lenguaje matemático. Dominio de la función es igual a todos los X que pertenecen al conjunto A, ¿sí? De tal manera que existe al menos un Y tal que X, Y pertenece a la función. Es decir, son las primeras componentes de los pares ordenados. En resumen, todo esto representa, ¿qué significa? Que el dominio viene a ser la primera componente de todos los pares ordenados que pertenecen a la función. El rango, o también conocido como imagen, de una función f, se designa por R de f, o im de f, y se define como el conjunto siguiente. El rango de f es igual a todos los y pertenecientes a b, tal que existen x, mejor dicho, de tal manera que x, y pertenece a f. Es decir, son las segundas componentes de los pares ordenados pertenecientes a la función. Ahora, todo esto que hemos visto en teoría, vamos a verlo en la práctica dirigida. ¿Ok? Muy bien, vamos con los ejercicios, chicos, para que toda la teoría que hemos hecho hace un momento quede súper clara. A ver, vamos con el primer ejercicio, me dice lo siguiente. Calcula el mínimo valor de x más y de la igualdad de pares ordenados. A ver, primeramente, dijimos bien claro, veamos lo que es pares ordenados, ¿sí? Para que dos pares ordenados sean iguales, las primeras componentes tienen que ser iguales y las segundas componentes también tienen que ser iguales. Por lo tanto, estamos hablando de igualar acá, ¿qué cosa? X menos Y, que es la primera coordenada, la primera componente, igualarlo en este caso a la otra primera componente, que es 3. Lo mismo ocurre en este caso con la segunda componente, también tenemos que igualarla, ¿sí? En este caso a 11. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre acá? Vamos a poner acá que x menos y es igual a 3, ¿sí? Es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que y al cuadrado menos 5, eso me dé igual a 11. Ahora, de repente a alguno se le ocurre lo siguiente. Se le ocurre el 5 pasarlo a sumar y te queda y igual a 4 quizás. Pero en realidad lo que debe hacer es lo siguiente. El 11 debe pasar a restar. ¿Para qué? Para que te quede y al cuadrado menos 16 igual a 0. Entonces, esto que está acá es algo conocido que ya hemos visto en clases anteriores, que es una diferencia de cuadrados. ¿Cuáles son los cuadrados, profesor? Y al cuadrado, obviamente, y 4 al cuadrado. Y cuando yo tengo una diferencia de cuadrados, tengo dos posibles valores. Y más 4, la suma. Y menos 4, la diferencia. Y con el primer caso me saldría que y más 4 es igual a 0. Por lo tanto, y sería igual a menos 4. Y la otra posibilidad es que y menos 4 sea igual a 0. Por lo tanto, y sería igual a 4. Entonces tengo dos posibles valores. Y igual a menos 4 y y igual a 4. Ahora, vamos a este caso de acá.
vamos a reemplazar los dos valores de y en x menos y igual a 3. Entonces, si y vale 4 acá, miren, si y vale 4, x tendría que valer 7. Pero, si y vale menos 4, x tendría que valer ¿cuánto? Menos 1. Entonces, tengo dos posibles valores para x y dos posibles valores para y. Ahora, cuando y vale menos 4, x vale menos 1. Ten en cuenta ese detalle. Y cuando y vale 4, x vale 7. Entonces me dicen calcula el mínimo valor de x más y. Entonces el mínimo valor va a darse no con x7 y y4, sino con x menos 1 y y menos 4. Por lo tanto, si me piden el mínimo valor de x más y, sería en este caso menos 1 más menos 4. Lo cual me daría ¿cuánto de respuesta? Me daría menos 5. Recuerda, te piden el mínimo valor. Y justamente al pedirte el mínimo valor te están pidiendo en el caso de que y sea menos 4. Por eso te mencionaban el mínimo valor. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Muy bien. En el siguiente ejercicio me dicen si A es igual al conjunto formado por los elementos menos 1, 0, 1, 3. Y B por los elementos formados por el conjunto formado por los elementos 0, 1, 4 y 5. Y la relación R, mira, es todos los pares ordenados x, y pertenecientes a A por B, tal que x es igual a y. Indica su dominio. Muy bien, primero vamos a hallar en este caso el producto cartesiano A por B. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero hallar A por B, todos los elementos de A primero. Empezamos con menos 1, pero acompañados por la segunda componente todos los elementos de B. Menos 1 con 0, menos 1 con 1, menos 1 con 4 y menos 1 con 5. ¿De acuerdo? Ahora vamos con B, con la segunda componente, que sería, con la primera componente, que sería en este caso el segundo elemento, que sería 0. 0 con 0, 0 con 1, 0 con 4 y 0 con 5. Vamos con el tercer elemento, que sería en este caso 1 con 0, 1 con 1, 1 con 4 y 1 con 5. Y por último, en este caso, el cuarto elemento, 3 con 0, 3 con 1, 3 con 4 y 3 con 5. Muy bien, esos son todos los elementos pertenecientes al producto cartesiano de A por B. ¿Sí? Menos 1 con 0, con 1, con 4, con 5, 0 con 0, con 1, con 4, con 5, 1 con 0, con 1, con 4, con 5, y 3 con 0, con 1, con 4 y con 5. Entonces, pero de estos, me piden que la relación, mira, son los x, y, o sea, cualquiera de estos elementos, pero que cumplan con esta condición. ¿Cuál es la condición? La condición es que x sea igual a y. O sea, la primera en este caso, la primera coordenada sea igual a la segunda coordenada. Entonces la relación va a estar formada por qué pares ordenados. En este caso, ¿quiénes cumplen con esta condición? Con que la primera coordenada sea igual a la segunda coordenada. Vamos a ver, en el primero acá, menos 1 con 0 no, menos 1 con 1 no, y así seguimos viendo. Y me doy cuenta que 0 con 0 cumple, ¿sí o no? De ahí, ¿quién más? Hasta 1 con 1 también. Cumple también con la condición. ¿Hay otro más? Ya no. Entonces, ¿cuáles son, en este caso, los pares ordenados que cumplen? Los pares ordenados que cumplen serían el 0,0 y el 1,1. Listo. Esta sería la relación. ¿De acuerdo? ¿Qué me dicen? Indica su dominio. Y dijimos bien claro que el dominio de una relación serían simplemente las primeras coordenadas. En este caso, el 0 y el 1. Y listo. Nada más así de sencillo. Muy bien. En el siguiente ejercicio me dicen calcula M si G, en este caso todo este conjunto de pares ordenados, es función. Entonces vamos justamente a la definición de función, que dijimos bien claro que cuando tengo dos pares ordenados, en este caso con la misma primera componente,
con la primera coordenada, ¿sí? La segunda coordenada tiene que ser la misma, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lo menciono? Justamente porque aparecen dos pares ordenados, ¿sí? En este caso, con la misma primera componente, que en este caso es Q4 acá y Q4 acá. Pero si te das cuenta, acá sí aparece el valor de la segunda componente, pero acá aparece justamente con la letra M. Pero, como la primera componente es la misma, entonces es necesario, ya que es una función, ¿sí? Ya, porque es una función, obviamente. Es necesario que la segunda componente también sea la misma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me dice esto? Que 10 va a ser igual a m menos 7. Ese 7 pasa a sumar, por lo tanto, m, ¿cuánto sería? 17. Y listo, nada más. Me dice ahora, dadas las funciones g es igual a este conjunto, ¿sí? Funciones son funciones, ¿no? Y h. Me dicen calcular todo esto que está acá. A ver, vamos en orden, ¿ya? Vamos en orden, porque recordemos que dijimos bien claro que cuando yo tengo la función del primer elemento, esto va a ser simplemente igual al segundo elemento. Eso es lo que me dice la teoría. F del primer elemento es igual al segundo elemento. F de la primera componente es igual a la segunda componente. Entonces, vamos a trabajar primeramente con el que está más, en este caso, fácil de resolver, que es el h de 1, y luego con el g de 2, con estos dos. Entonces, ¿cuánto vale h de 1, profesor? H de 1, vamos a h. La primera componente es 1. Entonces, el h de 1, ¿cuánto sería? Sería la segunda componente, que en este caso sería 2. Ah, ya. Bacán. ¿Y cuánto valdría g de 2, profesor? Vamos a la función g. La primera componente es 2 y su segunda componente es 3. Entonces, g de 2 es 3. Facilísimo. Muy bien. Entonces, vamos a ir resolviendo. Ah, falta algo más. H de 1 acá también, mira. H de 1 también aparece acá. Ojo. Entonces, ese también vale 2. Entonces, tendríamos que A es igual a la raíz cuadrada. Vamos a colocar el 2 simplemente para aparecer, pero tú ya sabes que cuando la raíz cuadrada, el número que el índice va es 2, ya no necesita que aparezca. Igual lo colocamos simplemente para denotarlo, ¿no? Entonces sería acá G de H de 1, que dijimos que cuánto vale en su momento. 2 y 1. Más H de G de 2. G de 2, ¿cuánto vale? Dijimos en su momento. G de 2 vale 3. Ya está. Entonces H de 3. Ahora vamos a hallar cuánto vale G de 2 nuevamente. ¿Sí? Y vamos a hallar cuánto vale H de 3 esta vez. Entonces, G de 2 ya dijimos hace un momento que esto es igual a 3. Ahora, H de 3, ¿cuánto vale? Voy a la función H y busco donde está la primera componente, el 3. Acá está. Y su segunda componente, ¿cuánto es? 7. Por lo tanto, H de 3 es igual a 7. Muy bien. Entonces, A va a ser igual. ¿Qué cosa en este caso? A ver, raíz cuadrada de G de 2, que vale 3, más H de 3, que vale 7. Muy bien, entonces esto simplemente sería A igual a la raíz cuadrada de 10. Ahora, la raíz cuadrada de 10 no es un valor exacto. Lo más probable es que lo dejemos ahí. Y listo, chicos. Muy bien. Siguiente ejercicio me dicen calcula E igual a F de 5 más F de menos 5. Da la función, ok, me dan la función siguiente. Pero me dan dos casos para la función, mira. Me dan el caso de que X, la F de X va a ser igual a X al cubo menos 100. ¿Cuándo? Cuando X sea mayor que 2. Y me dan otro resultado de función, ¿sí? Que es X al cubo más 100. ¿Cuándo? Cuando X sea menor o igual a 2. Ah, entonces tengo dos casos de funciones, ¿sí? El primero cuando X es mayor que 2 y el segundo cuando X es menor o igual que 2. O sea, tengo una precondición. Entonces vamos a resolver F de 5. F de 5 va a ser igual a ¿cuál de los dos? ¿Al primero o al segundo? Vamos a la precondición. La precondición me dice que X es mayor que 2 y la otra me dice que X es menor o igual que 2. En este caso 5 es mayor o menor o igual
5 es mayor que 2. Por lo tanto, voy a tener que usar la primera función, la primera, en este caso, operación de la función. X al cubo menos 100. Pero en este caso sería 5 al cubo menos 100. Y 5 al cubo es 125. Y 125 menos 100, esto me da 25. Muy bien. Ahora vamos con f de menos 5. F de menos 5, ¿qué sería en este caso? Sería la primera o la segunda. Sería la segunda, ¿sí o no? Porque es menor o igual que 2, obviamente. Entonces sería menos 5 al cubo más 100. Y menos 5 al cubo, esto es exponente impar, base negativa, potencia negativa. 125 más 100. Menos 125 más 100, esto me da menos 25. Muy bien, al final me piden E igual a F de 5 más F de menos 5. Es decir, me dicen 25 más menos 25. Por lo tanto, esto sería igual a simplemente 0. Muy bien. Muy bien, último ejercicio me dicen si f de x es una función lineal, me dicen f de 4 es igual a 7 y f de 3 es igual a 1, determinar f de menos 2. Cuando hablamos de una función lineal, chicos, les presento y les voy adelantando. Una función lineal tiene esta forma. Ax más b, se la presento. Eso es una función lineal. ¿Por qué se le llama lineal? Porque en algún momento cuando trabajemos gráfica de funciones, ¿sí? Una función lineal, su figura, su forma gráfica en este caso, va a ser una línea. Puede ser una línea así, puede ser una línea así, puede ser así, etc. Pero es una línea. ¿De acuerdo? Por eso se llama función lineal. Pero en este caso, la función lineal tiene esta forma, ax más b. ¿Sí? O también, la forma más común es el mx más b. Entonces, ¿qué me dice esto? Que si yo reemplazo f de 4, esta función me va a salir 7. Si yo reemplazo f de 3, esta función me va a salir 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que f de 4, ¿sí? Es igual a 7 y que f de 3 es igual a 1. ¿De acuerdo? Tengo esas dos condiciones. Entonces, en la primera condición tendría que, si yo reemplazo x acá, 4m más b sería igual a 7, ¿sí o no? Y si yo reemplazo acá x igual a 3, sería 3m más b es igual a 1. Entonces tengo estas dos. ¿Sí? Si yo decido restar de manera vertical estas dos, yo las decido restar de manera vertical estas dos, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente, que el b se va a ir obviamente. Y 4m menos 3m me queda m. 7 menos 1 me queda 6. Por lo tanto, m valdría 6. Ojo, ya estoy hallando el valor de m. Ahora, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a reemplazar acá o acá el valor de m. Vamos a reemplazarlo acá en el segundo. ¿Sí? De tal manera que ya sé cuánto vale m. Ahora voy a hallar b. Sería entonces 3 por m, que vale 6, más b es igual a 1. 3 por 6 es 18, más b igual a 1. Por lo tanto, b, ¿cuánto valdría si 18 pasa a restar? Sería menos 17. b vale menos 17. ¿Ok? Entonces la fórmula, ya tengo la fórmula de la función lineal, que sería ¿cuál? En este caso, f de x es igual a m por x, que sería 6x, más b, que sería menos 17. Ya tengo la función. Esta es la función que justamente que cuando reemplazo 4 me sale 3, 7, y cuando reemplazo 3 me sale 1. Me piden determinar f de menos 2. F de menos 2, ¿qué sería? 6 por menos 2, menos 17. Y 6 por menos 2, ¿cuánto es? Menos 12. Y menos 12 menos 17 es menos 29. Listo.